Y en este culto la gloria es para Él, es para Él, es para Él. Y en este culto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. Y en este culto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Por la eternidad, y en mi vida la gloria es para Él, para Él, para Él. Y en mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. Y en mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Y cuando yo adoro, alguien me toca. Cuando yo adoro, alguien me toca. Cuando yo adoro, alguien me toca. Y es la mano del Señor. Si estoy enfermo, alguien me sana. Si estoy enfermo, alguien me sana. Si estoy enfermo, alguien me sana. Y es la mano del Señor. Si Él está sobre mí, me llena de poder, me llena de poder, me llena de poder. Si Él está sobre mí, me llena de poder. Cristo me llena de poder, y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él me dio. Y hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, que murió y resucitó. Y hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él me dio. Y estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo, está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, Estoy sintiendo el poder. es el Espíritu Santo, está llenando mi ser. Y estoy sintiendo el poder, Estoy sintiendo el poder. es el Espíritu Santo, está llenando mi ser. Y estoy sintiendo el poder, Estoy sintiendo el poder. es el Espíritu Santo, está llenando mi ser. Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí caminando. Y ven, 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 Espíritu Divino. Y ven, 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 apodérate de mí. Y ven, 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 Espíritu Divino. Y ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y ven, 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 Espíritu Divino. Y ven, 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 apodérate de mí. Y ven, 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 Espíritu Divino. Y ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte.
Dios les bendiga una vez más, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Vaya a la Biblia conmigo y leamos uno de los libros bastante interesantes que encontramos en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces y vamos al capítulo 11, el verso 29 y hasta el verso 32. Leemos en el nombre de Jesús la Biblia y dice así: Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Padre bueno, te damos gracias porque nos permites un día más, en un instante más, poder leer su palabra bendita y maravillosa, Señor. Estamos seguros que algo grande, nuevo y maravilloso tienes para nosotros este día, Señor. Así que en este momento le pido su bendición, Señor, sobre cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, que no solamente vaya a los oídos, sino también que llegue a lo profundo de los corazones y que pueda quedarse albergado ahí, Señor, para hacer cosas gloriosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a entrar al estudio de la palabra de Dios de esta ocasión. Yo le quiero predicar en esta ocasión sobre el voto de Jefté. Vamos a hablar de ese compromiso que este hombre hizo en un momento muy crítico de su vida. Cuando estudiamos el libro de los Jueces, encontramos historias muy interesantes. A estas alturas de la vida del pueblo israelita, ya no había un líder como Moisés, como Josué, que estaba al frente del pueblo, guiándolos y llevándolos de acuerdo a como Dios se lo dijera. Así que el pueblo, dice la Biblia, que hacía lo que mejor le parecía. Pero debido a ese proceder, a esa conducta, los enemigos de Israel prevalecían contra ellos, ya que ellos se olvidaban de Dios. Dios pues los dejaba a su antojo, a su forma, a su manera, y de esta manera los enemigos prevalecían y de esa forma los esclavizaban y los oprimían en grande manera. Entonces, cuando ellos se sentían bien oprimidos, cuando ellos estaban bien esclavizados, cuando ya no soportaban el yugo de sus esclavizadores, entonces el pueblo buscaba a Dios. La Biblia dice que comenzaban a clamar a Dios, le pedían ayuda a Dios, y Dios en su gran misericordia los escuchaba y los liberaba. Y así es como y lo hacía por medio de estos hombres que conocemos como jueces, que más que jueces eran administradores de la justicia de Dios. Pero cuando estos jueces o administradores morían, la Biblia nos narra que otra vez el pueblo de Israel volvía a caer en sus pecados, volvía a olvidarse de Dios y comenzaban a vivir sus vidas como mejor les parecía, adorando a dioses falsos, adorando a dioses que no eran dioses. Comenzaron a vivir una vida libertina y depravada, y de esa manera otra vez Dios se alejaba de ellos y comenzaban a ser objeto de presiones de parte de los moradores de alrededor, y los comenzaban a oprimir hasta volver a esclavizarlos. Y esa era una constante que estaba claramente en ese momento de la época del pueblo de Israel. Y así es como en este libro encontramos 13 personajes, 13 hombres que fueron usados por Dios como administradores de su justicia en los momentos de más necesidad, cuando Dios tomaba en bien liberar al pueblo de sus enemigos.
Entonces Dios usaba a estos hombres, cada uno en su momento y en su tiempo. Aunque también muchos consideran a Samuel, el gran profeta de Dios, como uno de los jueces, de tal manera que se convierten en 14 personajes que Dios usó en el tiempo que estamos nosotros hablando. Ahora yo quiero ir un poco la historia y tomar en específicamente a uno de esos jueces llamado Jefté. Es probable que usted ya haya oído de la historia de Jefté, y si no, le invito a que lo lea ahí en su casa tranquilamente, estudie la palabra del Señor. Hay bastante información de este hombre en este libro de Jueces, y usted se va a dar cuenta de la historia y de las hazañas que este hombre logró. Vamos a ver un poquito acerca de este hombre para ilustrar algunos principios espirituales bien importantes que nos van a ayudar a nuestra vida cotidiana espiritual. La historia de este personaje es bastante interesante, ya que uno de los hombres que son mencionados en el libro de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, por medio de los héroes de la fe, cuando nosotros leemos la galería de hombres de fe y mujeres de fe en Hebreos 11, también encontramos mencionado a este hombre ahí. Eso significa que uno de los hombres que sobresale como héroe de la fe, que gracias a esa fe que él mantuvo en el Dios de Israel, fue que alcanzó grandes hazañas, y eso pues lo logró porque creyó en el Dios de lo imposible. Otra cosa interesante de Jefté es que el libro de los Jueces, el escritor toma unos 3 capítulos para hablar de la vida de este hombre, contrario a otros jueces que solamente se mencionan a veces sus nombres como libertadores nada más de Israel, pero no se escribe más nada de ellos. Sin embargo, al igual que Sansón, al igual que otros jueces de gran importancia en el pueblo de israelita, también Jefté toma una parte bastante amplia, y el escritor toma tiempo para escribir 3 capítulos de su vida. Y esto es interesante. La Biblia dice que Jefté tuvo una niñez muy dura, muy difícil. Fue hijo ilegítimo de un hombre llamado Galaad y de una prostituta. Por esta razón es que fue menospreciado por sus propios hermanos. De esa forma es que Jefté tiene que buscar refugio fuera de las fronteras de Israel. Ahí dice la Biblia que se convirtió en el líder de una banda de ociosos. Cuando Jefté no encontró apoyo en su familia, cuando sus propios hermanos lo aborrecieron, cuando nadie le tendió la mano, y entonces él sale de las fronteras de Israel y busca refugio a otros lugares, y de esa manera se convierte en un líder, pero no de un grupo de personas buenas, sino un grupo de ociosos, dice la Biblia. Sin embargo, ya en su cuerpo, en su vida, ya llevaba la característica de poder ser un líder, de tal manera que ahí estaba Jefté. Entonces podemos ver que la vida de este hombre fue una vida difícil desde la niñez, desde su juventud, porque fue menospreciado y mal visto por ser un hijo de prostituta, y también haber nacido de una relación ilícita entre el padre y la señora que menciona la Biblia. Entonces este hombre estuvo una vida de sufrimiento, de tristeza, de dificultades. Sin embargo, llama la atención que Dios lo usó a él como un libertador de su pueblo, porque la fe que este hombre tenía en el Dios de Israel hizo la diferencia. Y eso a mí me agrada. Cuando yo veo la historia de Jefté en la Biblia, puedo ver que él comienza siendo una persona con dificultades, con estorbos en su vida. No tenía apoyo de su familia misma, no tenía apoyo de los vecinos, ni siquiera quizás de la tribu de Israel. De tal manera que él tiene que huir, buscar refugio donde lo puedan apoyar y donde pueda sentirse mejor. Sin embargo, la Biblia dice que Dios lo usó. Mire qué interesante. Dios usó a este hombre para ser un héroe de fe y libertó a su pueblo.
Esto concuerda con lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27 al 28. Dice: sino que el de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. No importa cómo podemos nacer, no importa cómo somos, no importa cómo empezamos, si nuestra vida ha sido llena de maldad, de pecado, de perversión, no importa cómo pudo haber sido un ser humano, cuando Dios lo toma en sus manos, cuando esta persona se entrega a Dios de todo corazón, cuando tiene fe en el Dios verdadero, Dios lo toma, lo transforma, lo hace diferente, le da valor, lo pone al frente y lo hace un líder específico espiritualmente, y de esa manera se convierte en una vasija de honra. Así que eso es importante para Dios, hermano mío. Es una bendición grande exhibir este tipo de personas que eran lo más vil y despreciable del mundo. Una persona que no tenía valor, que hasta su propia familia, su sociedad lo despreció. Pero cuando ese hombre o esa mujer entregó su vida al Señor, llegó a los pies de Cristo, fue tomado en las manos del alfarero, entonces comenzó a tener una forma diferente, comenzó a cambiar su aspecto, comenzó a cambiar sus pensamientos, y de esa manera se convierte en una persona de éxito en las manos del Señor. Dios lo transforma, Dios lo cambia, lo moldea y le hace un hombre de fe, un héroe de fe. Eso es bonito cuando hace Dios esas cosas maravillosas. Ahora la Biblia dice que mientras Jefté buscó refugio fuera de las fronteras de Israel, los amonitas, pueblo enemigo de Dios, los amenazó con atacarlos. Nadie en el pueblo tenía el suficiente valor para hacerle frente a este pueblo numeroso y perverso. Entonces la Biblia dice que buscan a Jefté. Sí, los líderes, los ancianos del pueblo comienzan a buscar a Jefté, y dice la Biblia que al encontrarlo le piden su ayuda. Y Jefté les dice: ¿por qué vienen ahora a mí a pedirme ayuda? ¿No se acuerdan que ustedes me expulsaron de su tierra? Por ahí dice un famoso refrán, ¿verdad? Que al que se la hacen no se olvida, pero el que hace a veces olvida. Entonces dice la Biblia que estos hombres, los líderes, los ancianos del pueblo, viendo que no había ningún otro que tuviera el valor y la osadía de enfrentar a sus enemigos, la Biblia dice que buscan a Jefté. Jefté le dice: ¿por qué vienen ahora a mí? Un día me rechazaron, un día creyeron que yo no valía nada, un día creyeron que yo no era nadie, entonces me echaron. ¿Por qué vienen ahora a mí? Entonces le piden la ayuda. Y una lección muy interesante hay aquí, hermano, en este texto que nosotros encontramos. ¿Qué lección más grande hay aquí? No podemos menospreciar a alguien por su condición social o económica. No se puede menospreciar a una persona, porque un día esta persona puede ser la que nosotros necesitemos para que nos dé su ayuda. Y eso es importante tenerlo en cuenta, mi hermano. No podemos menospreciar a ninguna persona en este mundo por la condición social, económica, por lo que pueda haberlo en él, por los defectos o características negativas que puedan haber. Porque ¿qué sabemos si un día esa misma persona puede ser la idónea para ayudarnos a nosotros? Puede ser la que nosotros necesitemos que nos eche la mano. Imagínense usted, después de haberlo menospreciado, después de haberlo ignorado y haberlo tenido en poco, llegar y pedirle su ayuda. Qué lección más grande. Por otro lado, los mismos ancianos del pueblo le dicen a Jefté: por eso mismo te estamos buscando, para que nos libres y ahora seas nuestro líder. Bueno, imagínese usted, los ancianos tuvieron que reconocer, ¿verdad?, que sí necesitaban la ayuda de aquel que un día rechazaron, pero que ahora, bueno, humildemente estaban aceptando y reconociendo de su error.
Y como muestra de eso le dicen a Jefté: serás nuestro caudillo, serás nuestro líder, pero ayúdanos por favor. Hay un pueblo grande, numeroso, fuerte, temible, que está acechándonos, ha amenazado con atacarnos, y solamente tú nos puedes librar. Así que la Biblia dice que Jefté le dice: si peleo y gano la batalla, ¿de veras me harán su líder? Y le dicen los ancianos: sí, serás nuestro caudillo, serás nuestro líder. Entonces dice Jefté: bueno, acepto, voy a ir entonces, voy a pelear contra los amonitas. Entonces dice la Biblia que después de que Jefté hubo aceptado ir y pelear contra los amonitas, él busca una estrategia diferente. Dice la Biblia que Jefté envió mensajeros a los amonitas para hacerles entrar en razón, que desistieran de molestar a los israelitas, que la tierra que ellos estaban peleando, Dios se la había dado a los hijos de Jacob. Así que le dice Jefté de una forma diplomática, sí, Jefté piensa y dice: bueno, si puedo evitar pelear con estos hombres, si podemos razonar de la manera diplomática, entonces les enviaré mensajeros. Les envió cartas, les envió mensaje explicándole completamente con detalle que la tierra que ellos estaban peleando realmente era la tierra que Dios le había dado a los hijos de Jacob, y que de esa manera ellos no tenían derecho de estarla peleando, porque Dios se las había concedido en el pasado. Entonces Jefté envía esta forma diplomática de hacer entrar en razón a los amonitas, pero los amonitas estaban empecinados en que Israel les entregara la tierra, y de lo contrario ellos los iban a atacar, los iban a someter y se iban a apoderar de la tierra que tenían los israelitas. Al final la Biblia dice que después que Jefté hubo querido razonar con ellos, los amonitas no entendieron las razones de Jefté y deciden entrar en batalla. Jefté no pudo evitar que los amonitas los atacaran. Entonces la Biblia dice que cuando eso sucedió, cuando la noticia llegó a Jefté y al pueblo que los amonitas no estaban dispuestos a retirarse, no estaban dispuestos a aceptar los razonamientos de Jefté, que se prepararan porque ellos iban a ser atacados. Entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté para prepararlo para la batalla. Eso es interesante. Cuando Dios ve que los enemigos de Israel no entienden razón, no entienden lo que Jefté les había dicho, entonces ellos van en contra de los hijos de Dios. Entonces Dios desciende con su espíritu, llena la vida de Jefté y lo prepara para la batalla. Gloria al Señor. Y así es como sucede algo bien interesante, y es a lo que yo quiero llegar en esta ocasión. Cuando Jefté se alista para pelear contra los amonitas, seguramente vio todo el despliegue militar que tenía ese pueblo. Vio la gran multitud de amonitas bien armados y listos para enfrentarlo. Y probablemente en ese momento Jefté, como todo ser humano, sintió miedo, tuvo temor al mirar esa inmensidad de enemigos armados, dispuestos a enfrentarlo y dispuestos a combatirlos. Probablemente Jefté tuvo miedo, a pesar que el Espíritu de Dios había venido sobre él, a pesar que la presencia de Dios estaba con Jefté, pero por el lado humano Jefté sintió miedo. Y es entonces cuando él abre su boca y hace un voto delante de Dios. Jueces 11:30 al 31 dice: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en
holocausto. Entendamos esta parte, miren. Entendamos lo que estaba sucediendo en este instante. No fue Dios el que le pide a Jefté que haga un voto. No fue Dios el que le dijo: bueno, Jefté, ¿qué me prometes? Si te doy la victoria, comprométete con algo. No fue Dios el que le hizo que hiciera un voto a Jefté. No. Tampoco el voto era la condición para la victoria. No, tampoco. El voto era condición de la victoria. Ya la Biblia dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Jefté ya tenía la bendición de Dios, Jefté ya tenía la aprobación de Dios, ya tenía el Espíritu de Dios en su vida. Eso era suficiente para ir y enfrentar a los enemigos. Por eso es que el voto no era condición de la victoria. O sea que ya Dios estaba con Jefté para guiarlo a la batalla y por supuesto darle la victoria. Fue Jefté el que por iniciativa personal hizo el voto, quizás impulsado por el temor de ver aquella multitud de enemigos amonitas, quizás por el miedo de ver esa inmensidad de hombres armados. Jefté dijo: bueno, aquí no me queda de otras que poder hacer un voto con Dios, poder prometer algo a Dios para que la victoria esté así asegurada, más que asegurada, pueda estar ya en mis manos. Entonces, desde este punto vemos que fue iniciativa de Jefté realizar este voto. Y este es el punto al que yo quiero llegar esta hora, hermano. Cuando nos encontramos en momentos críticos de nuestra vida, cuando nos encontramos en momentos de angustia, de una enfermedad muy fuerte, muy grave, de una escasez muy inmensa, muy grande, cuando estamos rodeados de circunstancias difíciles y adversas, cuando nuestros temores comienzan a hacerse sentir de que a saber cómo va a salir esto, cómo voy a salir, no voy a pasar esto, cuando comenzamos a sentir el miedo, cuando las emociones nos comienzan a embargar, nos podemos ver impulsados a abrir nuestra boca haciendo compromisos con Dios, haciendo votos con Dios, que más tarde se pueden convertir en un potencial peligro para nuestras vidas, que en un futuro pueden ser difíciles de cumplir, o se nos olvida que le hemos prometido a Dios algo. De repente, en los momentos de angustia, y esto debemos tener cuidado, mi hermano, amigo que usted me está escuchando en esta hora, tenga cuidado, porque en los momentos donde nos embarga el temor, la angustia, la zozobra, la tristeza, puede ser que nuestras emociones nos jueguen un papel bien difícil en nuestra vida. Y en ese momento de dificultad abrimos nuestra boca, abrimos nuestros labios y pronunciamos promesas o votos con Dios. Señor, si me libras de esto, es que yo te prometo, Señor, es que si tú me sacas adelante, Señor, te prometo, Señor. Y comenzamos a hacer votos a la ligera, y comenzamos a hacer promesas que más tarde pueden ser difíciles de cumplir, o que se nos olvida cuando todo ha pasado, la tormenta ya pasó, cuando la angustia ya sucedió, cuando los exámenes que le dieron ya salieron negativos, y cuando ya le dice el doctor: hasta está fuera de peligro, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, algo pasó aquí, pero usted está sano, usted no tiene nada. Entonces, cuando todo está bien, es peligroso que nos olvidemos de lo que le hemos prometido a Dios en esos momentos de angustia. Tenga cuidado para poder hacer esos tipos de votos delante de Dios. El rey Salomón sabía muy bien respecto a este tema, y él escribe en el libro de Eclesiastés, capítulo 5 del libro de Eclesiastés, verso 1 y 2. Mire lo que dice Salomón respecto a este tema: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo
y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pero mire lo que dice el verso 4 de ese mismo capítulo 5 de Eclesiastés: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Escuchó eso que dice Salomón, hermano? Amigo, escucha lo que dice Salomón respecto al tema de hacer promesas a la ligera, de hacer votos a Dios en momentos de crisis, en momentos de angustia, donde realmente a veces no estamos coordinando bien nuestras ideas, nuestras emociones están altas y comenzamos a pensar no con la razón, sino con las emociones. Entendamos bien lo que dice esto Salomón. Dios no está interesado en aquellos compromisos o promesas que conlleven grandes sacrificios o grandes esfuerzos humanos. No, eso tiene que grabárselo en la mente, mi hermano. Eso tiene que grabárselo en el corazón, mi amigo. Dios no está interesado en aquellas grandes promesas, en aquellos votos inmensos. Señor, si tú haces algo conmigo, yo te prometo ir de rodillas de aquí hasta lo que es unos 20 kilómetros de rodillas, Señor, aunque me sangren las piernas, aunque me sangren las rodillas. Dios no está interesado en ese tipo de grandes sacrificios o de cosas que puedan doler en nuestro cuerpo. No, Señor, lo que realmente a Dios le interesa es que nos acerquemos para oír su palabra con detención. Por eso dice el escritor del libro de Eclesiastés: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Lo mejor para Dios es que pongamos atención a su palabra. Lo que más quiere Dios es que usted y yo tengamos oídos a su voz, tengamos oídos a sus promesas, a sus bendiciones. Pongamos toda nuestra atención a su palabra. Eso es lo que Dios más demanda de nosotros. Por eso es importante que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, sus mandamientos. ¿Sabe qué? Para Dios vale más la obediencia que los grandes sacrificios. Samuel el profeta se lo dijo a Saúl en una ocasión: es que Dios no mira los sacrificios. Dios quiere ver corazones obedientes. Dios quiere ver gente que le obedezca, gente que está dispuesta a hacer su voluntad. Eso es lo que Dios mira. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué, mi amigo? El sacrificio más grande y de más alto valor lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Sí, ahí Él hizo lo imposible. El Señor cargó en la cruz el pecado de nosotros, el castigo, la rebelión de nosotros, la condenación de nosotros. Él la cargó ahí en la cruz del Calvario. Quiere decir entonces que el sacrificio más grande que podía habernos salvado a nosotros, lo hizo Cristo por nosotros. De tal manera que ahora lo obtenemos todo por gracia. Sí, solamente por pura gracia. Así es que nosotros debemos de estar agradecidos que Dios, en su gran infinito amor y su misericordia, nos ha brindado de su gracia y de su amor. Él pagó en su cuerpo el pecado y el precio más grande que alguien puede pagar por su salvación, por el perdón de sus pecados. Ahora lo que Él espera de nosotros es que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos a su voz. Eso es lo que Él quiere realmente. La victoria que Dios le dio a Jefté no fue por el voto que él hizo. Y esto quiero que lo quede grabado en su corazón, hermano, amigo. El voto que hizo Jefté no fue la condición para la victoria. La victoria Dios se la había dado ya. La aprobación la tenía ya Jefté desde el momento que el Espíritu de Dios vino sobre él. Desde ese instante Dios lo aprobó, Dios lo eligió, Dios lo guió para la batalla, y la batalla era segura. Jefté no tenía que haber hecho votos, pero lo hizo porque sintió miedo, porque se sintió abrumado al ver esa inmensidad de enemigos. Las bendiciones que Dios nos da
la provisión, la salud, todo lo que Dios nos da, no son por nuestros esfuerzos humanos, hermano. Y eso usted lo tiene que tener en cuenta. No son por nuestros esfuerzos personales, no, son por su misericordia. Sí, lo que usted y yo recibimos es por su benevolencia, es por su pura gracia que nosotros recibimos sus bendiciones. Ya si nosotros, después de haber sido objeto de sus bendiciones, en agradecimiento le damos alabanza, le damos adoración, le damos gratitud. Ya si nosotros, después de haber sido bendecidos, en acción de gracia, en muestra de nuestra gran gratitud al Señor, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hacemos cultos de gratitud, nosotros adoramos, bendecimos al Señor. Pero eso ya es porque estamos agradecidos por la gracia bendita que Dios ha mostrado hacia nosotros. Nosotros estamos agradecidos. Pero esa es otra cosa, es por gratitud. Algo que es digno de resaltar en Jefté es algo más, hermano. Yo quiero que lo tome en cuenta. Mire lo que dice Jueces capítulo 11, verso 34 al 36. Mire lo que dice la Biblia. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no me podré retractar. Entonces ella le responde: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Entendamos esta parte, hermano. Cuando Jefté regresa a su casa después de haber tenido la victoria poderosa sobre los enemigos amonitas, nunca se imaginó Jefté, cuando estaba haciendo el voto, que quien le pudiera salir a recibir sería su única hija. Es por eso que cuando él la ve, que su hija sale de la casa y le va a recibir con danza, con pandero, la noticia sale rápidamente, llega a los oídos de su hija que Jefté había ganado la victoria. Jefté había deshecho, había destruido las amonitas, el pueblo había sido liberado de la amenaza de sus enemigos. Cuando eso sucede, la hija sale a recibirle con alegría, con pandero, con danza. Estaba feliz recibiendo a su padre por la victoria gloriosa. Pero la Biblia dice que cuando Jefté la vio salir, comenzó a sentir un dolor y un pesar, una tristeza muy grande en su corazón, y le dijo: ay, hija mía, ahora que te miro, en vez de alegrarme me da tristeza, porque le hice un voto a Dios. Le hice un voto a Dios, que todo cualquiera que viniera a recibirme, el primero que saliera a recibirme de mi casa, lo iba a ofrecer a Dios en holocausto, se lo iba a dedicar a Dios. Jefté se puso triste. Y una cosa que me llama la atención de Jefté es que le dijo a su hija: le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. O sea, Jefté le está diciendo a su hija: he hecho un voto a Dios y es serio, le tengo que cumplir, no puedo echarme para atrás. Le he dicho que le voy a cumplir y lo haré, dijo Jefté. Y la misma hija le dice: si le has dado palabra a Dios, cúmplela. Mire qué carácter tenía esta muchacha. Bueno, así era su padre también, Jefté. Qué lección más grande para nosotros hay aquí, hermano. Jefté había enseñado a su hija a ser una mujer de palabra.
Jefté había enseñado a su hija a ser una mujer de carácter. Si algo lo decía, lo tenía que hacer. Si algo prometía, lo tenía que cumplir. Eso le había enseñado Jefté a su hija. En otra forma, la hija le hubiera dicho: padre, pero yo no he tenido nada que ver con eso que has dicho. Dile a Dios que te equivocaste. Dile a Dios que mejor vas a cambiar de parecer. No le dice su hija así, a pesar de que ella era el objeto principal del dolor, del voto. La hija le dice: si le has dado palabra a Dios, padre, cúmplele. Tenía bien claro esta muchacha que cuando se hace un voto, una promesa a Dios, no se puede retractar, hermano. Hay que cumplirle a Dios. Qué lección más grande nos da a nosotros. Enseñemos a nuestros hijos a que sean fieles en sus compromisos con Dios. Enseñémosles que si nosotros le vamos a seguir a Dios, lo vamos a hacer de verdad. Que si ellos le van a servir a Dios, que lo hagan de corazón. Que no sean personas fluctuantes. Que no sean hoy sí, mañana no. No, que puedan tener palabra para servirle a Dios de corazón. ¿Sabe qué, mi hermano? Desde el momento que nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, desde el momento que nosotros tomamos la decisión de ser hijos de Dios, desde ese momento entramos en un compromiso con Dios. Sí, por eso es que muchas personas lo piensan una y mil veces. Muchas personas que yo he evangelizado me dicen: pastores, que eso es algo serio. Yo sé que eso del bautizarse, eso de estar ya en la iglesia y ya ser un miembro fiel en la iglesia, eso es algo serio, no es broma. No, yo no quiero estar saliendo, entrando a la iglesia. Yo no quiero perseverar un mes y caerme 3 meses. Yo no quiero eso. Muchas personas tienen razón al observar ese compromiso que nosotros hacemos con Dios. Es un compromiso legal de palabra que no se puede romper por cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no estamos dispuestos a comprometernos con Dios, también Dios no va a estar comprometido con nosotros. Y eso téngalo en mente. Si nosotros no estamos dispuestos a comprometernos de lleno con Dios, tampoco Él va a tener compromiso con nosotros. Pero esta es una lección muy grande. Le hemos dado palabra a nuestro Dios que le vamos a seguir. El momento que nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús, nosotros hicimos un compromiso con el Señor. Le dimos la palabra al Señor que le íbamos a seguir, pase lo que pase, que le íbamos a adorar, cueste lo que cueste, que mantendríamos nuestra fe en el Señor. Cuando no las cosas vayan bien o mal, no importa, en cualquier circunstancia, le hemos dado palabra al Señor Jesús que le vamos a seguir. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: nada me puede separar del amor de Cristo. Él estaba convencido que había hecho un compromiso con Dios desde aquel momento que Dios trató con él la entrada del camino a Damasco. Él había hecho un trato con Dios, había hecho un compromiso con Dios, y él estaba consciente que no había nada ni nadie que podía separarlo de ese compromiso con su Dios. Ni la muerte, ni el hambre, ni espada, ni castigo, nada, dijo Pablo, me podrán separar del amor de Cristo. Es un compromiso serio. Jefté le dijo a su hija: ay, hija mía, le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. De eso se trata aquí la cosa. Si hemos hecho un compromiso con Dios de adorarlo, de amarlo, de seguirlo, de ser sus hijos, no importa lo que pase, le vamos a seguir sirviendo, le vamos a seguir amando, sea como sea. Vamos a mantener nuestra palabra. Si nosotros mantenemos nuestra palabra con Dios, hermano, tenga por seguro que Dios tampoco se va a echar para atrás en cuanto a nuestro cuidado, en cuanto a nuestras bendiciones, en cuanto a todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Si nosotros somos personas de palabra, Dios también será un Dios de palabra con nosotros. Él cumplirá su propósito en nosotros. Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Pero Él quiere ver que nosotros no nos retractemos del compromiso que hemos hecho con Dios. ¿Está dispuesto usted, hermano?
¿Está dispuesto a mantener su palabra que le dio un día al Señor cuando usted nació del agua y del Espíritu? Eso es algo que solo usted y yo podemos hacer. Dios no está demandando grandes sacrificios de nosotros. Dios no está interesado en que nosotros le hagamos grandes promesas, porque nosotros fallamos, nosotros somos débiles, nosotros pecamos, se nos olvida. ¿Sabe qué? Lo que Dios espera de nosotros es que seamos obedientes y que hagamos su voluntad, tal y como Él la establece en su palabra. En eso está interesado Dios, que guardemos sus mandamientos. Jefté le dijo a su hija: le he hecho un voto a Dios, le he dado mi palabra a Jehová y no puedo retractarme. Y también la hija le dice: si le ha dado palabra a Jehová, Padre, cúmplela. La muchacha simplemente le dijo: déjame ir a llorar por los montes mi virginidad, porque ella no se pudo casar desde ese momento en adelante. Jefté la dedicó exclusivamente para Dios y ella no pudo tener esposo. Murió siendo una virgen. Ese fue el sacrificio que esta muchacha tuvo que pasar por causa de la palabra que había dicho Jefté, su padre. Hermano, amigo que está aquí con nosotros en este momento, Dios no está interesado en que nosotros abramos nuestros labios y prometamos cosas imposibles de hacer, o que tal vez nos puedan acarrear un gran dolor grande después. Jefté cumplió, a pesar que su voto fue un voto duro, pero cumplió. Pero ¿qué de nosotros? ¿Sabe qué? A Dios le interesa que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos. A Dios le interesa que usted y yo le amemos por amor a Él, le sirvamos a Dios, que seamos obedientes a sus mandamientos. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Dios se lo dijo un día a Israel a través de Moisés. ¿Y qué es lo que Dios pide de ti, Israel? Sino que guarde sus mandamientos, que guarde sus preceptos. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Tenga cuidado que en esos momentos de angustia, de dificultad, de enfermedad, de dificultades grandes, tenga cuidado que sus emociones no le impulsen a hacer promesas grandes delante de Dios, que después pueden ser difíciles o dolorosas de cumplir. Mejor hágale caso a Dios, obedézcale a Dios en su palabra, sea fiel a Dios en lo poco, y ya verá cómo Dios lo va a bendecir en lo más grande. Gracias, Padre bueno, por darnos la oportunidad de entender este mensaje esta noche, Señor. Gracias porque nos permite, Señor Jesucristo, saber que a usted le basta con la obediencia que nosotros tengamos a su palabra. Nos basta saber, Señor, que usted lo que demanda de nosotros es obediencia, más que miles de sacrificios. Lo he tomado en cuenta esta ocasión, Señor, y voy a esforzarme por ser un hombre obediente. Voy a esforzarme por llevar, Señor Jesús, su palabra en mi corazón siempre. Voy a hacer lo correcto siempre, Señor, obedeciendo sus mandamientos, porque sé, Señor, que esa es, Señor Jesús, el objetivo suyo, que seamos obedientes a sus palabras, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y no prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios